Muy buenas noches a los estudiantes de Administrativo General de la Corporación Universitaria Remington. En el marco de esta situación pandémica y por instrucciones de la Rectoría y de la Coordinación Académica, se van a adelantar todos los contenidos de nuestra materia a través de la parte virtual. Así las cosas, pues vamos a agotar hasta que se levante la orden nuestras clases por video. E igual manera se impondrán los trabajos, los talleres y demás actividades por este mismo medio. Bueno, retomando nuestro contenido programático, vamos a abordar esta segunda corte, iniciando con el concepto de acto administrativo, porque el acto administrativo es la base, el fundamento del derecho administrativo. ¿Qué se entiende por acto administrativo? El acto administrativo es la manifestación unilateral de la voluntad de la administración encaminada a generar o a producir efectos jurídicos. Esos efectos pueden ser creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o derechos. Referente a la existencia del acto administrativo, pues se entiende que el acto administrativo, del momento en que la voluntad de la administración se manifiesta, empieza a existir. El acto administrativo existe desde el mismo momento en que es producido por la administración y en sí mismo pues lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. Pero resulta que dentro de la misma actuación de la administración hay algunas actuaciones que no son actos administrativos, es decir, que generan responsabilidades a la administración y que no son actos administrativos en sí mismos. Estos son el hecho administrativo, las operaciones administrativas, las omisiones administrativas y las vías de hecho. Este grupo de situaciones administrativas que generan responsabilidad de administración es un bloque que lo vamos a abordar de manera inmediata, pero necesito que quede muy claro que no son actos administrativos y sin embargo son manifestaciones de la administración, ¿sí?, que le generan una responsabilidad. Miremos entonces qué es un hecho administrativo. Un hecho administrativo son fenómenos o acontecimientos o situaciones que se producen independientemente de la voluntad de la administración, pero que producen efectos jurídicos frente a ella misma. A diferencia del acto administrativo donde la administración expresa su voluntad unilateral, en el hecho administrativo no media voluntad de la administración. Un ejemplo, un accidente causado por un carro oficial. Entonces va el conductor de la alcaldía en el carro oficial, en misión oficial, y sucede un accidente, un motociclista, digamos, omite el pare y el carro oficial choca contra él y bueno, se generan unas consecuencias. Vemos ahí que no hay voluntad de la administración, a pesar de que es un carro oficial, está conducido por un servidor público, no era la voluntad de la administración representada en ese servidor público y en ese carro generar las consecuencias negativas que se generaron. Sin embargo, hay responsabilidad de la administración por ser un hecho administrativo. ¿Qué elementos entonces implica el hecho administrativo? Primero, que exista el hecho, que puede ser una falta, una falla, un riesgo en el servicio, un daño o un perjuicio sufrido por una persona. Y tercero, una relación de causalidad entre
el hecho en sí, es decir, la acción, la conducta, y el daño sufrido o la consecuencia. Segunda situación, ya vimos entonces hecho administrativo, ahora vamos a ver operación administrativa. ¿Qué es una operación administrativa? Entonces, se requiere en la operación administrativa la existencia de una decisión de la administración, que puede ser un acto administrativo escrito o puede ser verbal, ¿cierto? Para que se generen unas conductas y se eviten unas situaciones. Un ejemplo de una operación administrativa, disolver una manifestación estudiantil. Lo que vivimos nosotros aquí en Santander o aquí en Bucaramanga permanentemente con los estudiantes de la UIS. Entonces hay protestas de los estudiantes por determinadas decisiones a nivel nacional, deciden organizar marchas y empiezan dentro del desarrollo de la misma marcha, empiezan a generar alteraciones del orden público. Entonces se toma la determinación de enviar al SMAT para que controle tales situaciones. Entonces tenemos que es la decisión de la administración, disolver la protesta, inmediatamente seguida de su ejecución. Entonces va el SMAT y empieza a controlar a los muchachos, a evitar que golpeen, a evitar que rompan vidrios, etc. Entonces es inmediatamente seguida. Entonces la ejecución del acto administrativo se confunde prácticamente con el desarrollo del mismo, que es el desarrollo que está efectuando el SMAT en controlar la situación. En la operación administrativa existe la voluntad de la administración, ¿sí? Pero a diferencia del acto administrativo, pues esta obedece a un procedimiento donde la etapa decisoria, repito, se confunde con la etapa ejecutoria. La tercera situación es la vía de hecho. Las vías de hecho son figuras jurídicas de origen jurisprudencial francés. ¿Qué es una vía de hecho? Pues una vía de hecho se presenta o sucede cuando en el cumplimiento de una actividad administrativa se comete entonces un abuso o existe una actividad, digamos, una actividad grosera de la administración que atenta contra un derecho, ya sea colectivo o un derecho individual. La administración incurre en una ilegalidad, ya sea porque no tenía poder o facultades para actuar o porque teniendo esas facultades usó procedimientos abiertamente irregulares. Entonces, retomemos el ejemplo anterior. Listo, está la protesta o la marcha estudiantil, se toma la determinación de controlar los desórdenes o disturbios, se ordena al SMAT el control de dichas actividades, pero en el momento de ejecutar el procedimiento de control, unos de los miembros del SMAT abusa del poder físico y del poder de armas que tiene y se avienta en golpes contra uno de los estudiantes o varios de los estudiantes, quienes les agreden verbal y físicamente, y en el medio de la revuelta el SMAT agrede físicamente y termina causándole la muerte a uno de los estudiantes. Entonces, en este momento, la muerte del estudiante es producto de una vía de hecho. ¿Por qué? Porque teniendo la facultad, el SMAT, de controlar mediante un procedimiento determinado esa revuelta o ese disturbio, ese desorden, abusó de las facultades, ¿cierto? Alteró el procedimiento y violentamente agredió y causó la muerte a un civil. Entonces, en ese momento lo que hay es una vía de hecho. Y las omisiones administrativas son sencillamente el no hacer de la administración. Cuando la administración pública, representada por el servidor público, por el funcionario público, deja de cumplir las funciones que le son propias. Y esa omisión en el cumplimiento de los deberes, en el cumplimiento de las funciones, genera un mal, ¿cierto? Y causa un perjuicio. Entonces, la administración debe responder por esa omisión. Es el caso típico de
las carreteras o las calles, hablemos lo más sencillo, las calles de la ciudad que están llenas de huecos. Y son tan profundos esos huecos que causan accidentes a los motociclistas o a los ciclistas. En el evento de que una situación casual, es decir, existen sendas solicitudes a la a la Secretaría de Infraestructura o al municipio en sí para que haga reparcheo, para que arregle esa situación que está generando un riesgo para los conductores. Y la misma administración hace caso omiso de esas solicitudes de la comunidad. Entonces, en un momento determinado, uno de los motociclistas, cualquiera, va pasando por una de esas calles y cae en el hueco. La moto o la cicla en el momento determinado rebota y este ciudadano pierde la vida, o esto en el peor de los casos, o sufre graves fracturas producto de esa omisión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una omisión de la administración. Existe el deber funcional de la administración municipal de mantener en buenas condiciones el pavimento de las calles de la ciudad, prestando un buen servicio a los ciudadanos. Existe un precedente de los ciudadanos solicitando el reparcheo, el arreglo, porque existe riesgo inminente para los usuarios que frecuentemente transitan por ese sector. Y una consecuencia como producto de la omisión, del no hacer de la administración, del no cumplir con su función, el de los oídos sordos frente a las solicitudes de la comunidad, y esto genera entonces una consecuencia fatídica que le causa responsabilidad a la administración pública. Estos son entonces las situaciones que generan responsabilidad para la administración, pero que no son actos administrativos. Bueno, entonces volvemos a otra manifestación, la más clásica de la administración, que es el acto administrativo, como manifestación unilateral de la administración tendiente a generar efectos jurídicos. Es unilateral, repito, manifestación unilateral, porque es la administración la que solamente en voluntad propia y sin mediar voluntad ajena, solamente ella genera un pronunciamiento, una decisión, y con esto, entonces, con su poder preponderante, genera unas consecuencias, unas decisiones, reconoce unos derechos o limita o quita otros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, desde este punto de vista, también hay unos requisitos que debe cumplir el acto administrativo